Hola, muy buena tarde a todos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta plática que vamos a llevarla de manera técnica. Vamos a generar un pequeño taller especializado en torno a formación de la oferta exportable agropecuaria. Y bueno, para comenzar me presento. Mi nombre es José Luis Valencia, un servidor. Soy director general de Comce Veracruz e igualmente director general de la empresa Silogia de Worldwide Logistics, con la cual pues tenemos amplia experiencia en el manejo de exportaciones vía marítimas, terrestre y aérea de productos perecederos, así como de productos de carga en general. Y bueno, quiero agradecer al equipo de COMSE e igualmente al equipo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero del Estado de Veracruz, representado en esta tarde por la licenciada Liliana Ramos, Liliana Ramos. Gracias, Lili, por acompañarnos y por permitirnos generar esta vinculación práctica con los productores veracruzanos. Hola, José Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por siempre darnos el apoyo. Como siempre decimos, zapatero a tus zapatos. Nadie lo sabe todo. Tenemos que crear redes, sinergia, vínculos en donde nos podamos complementar con el quehacer de lo que cada uno nos corresponde en nuestras instancias de trabajo. Y bueno, esta charla la hemos programado precisamente porque muchos de las empresas y productores que atendemos en la Secretaría, pues nos han pedido asesoría, este apoyo para quienes están interesados en comenzar un camino hacia la exportación. Entonces, pues no quisiera robar más minutos, simplemente dar las gracias. José Luis, a ti y a todo tu equipo, como siempre, tan dispuestos. Y pues ya no digo más, que tengamos muy buena jornada. Muchas gracias. Gracias, Lili. Perfecto, pues vamos a comenzar. Y bueno, para hacer un preámbulo, antes de entrar en todo el detalle técnico, déjenme compartirles. El objetivo de esta charla es poner en la mesa de todos ustedes los elementos básicos necesarios para poder ostentar una oferta comercial en el extranjero, específicamente hablando de productos perecederos. Para no hacer tampoco tan largo una presentación de todos, me interesa mucho saber quiénes nos acompañan, quiénes son los que están reunidos con nosotros y particularmente si ya han tenido alguna experiencia comercializando internacionalmente. Para lo cual les voy a agradecer que comentarios, inquietudes, así como aportaciones que tengan a lo largo de esa charla, con toda confianza, compártanmelas a través del chat, o si ven que escribieron y todavía no he visto el chat porque traigo aquí las pantallas abiertas, con toda libertad enciendan su micrófono e interrúmpanme en el momento que lo consideren necesario para que hagamos esto un poquito más rico. Reitero, es una charla informativa general sobre los elementos básicos para tener una oferta comercial a la exportación. Dentro de estos elementos vamos a generar algunas particularidades, vamos a tocar algunos detalles generales de todos estos conceptos, pero bueno, sobre cada uno de ellos tenemos cursos, capacitaciones particulares y es toda una dinámica de trabajo. Entonces, quien tenga alguna inquietud en particular sobre los términos que vamos a ir manejando y que no nos dé tiempo de resolver en ese punto, lo invito a que nos contacte. Al finalizar voy a dejar nuestros datos para que podamos recibir cualquier inquietud y podamos ayudarles a generar esta oferta exportable. Así que vamos a comenzar. Bien, primero, quiero que nos posicionemos en el punto inicial de una cadena de proveeduría. Todos los que tenemos la intención de exportar, vamos a partir de la visualización de todo lo que está hacia adelante en una cadena para que el producto fresco, el producto que está siendo cosechado, llegue a las manos de un consumidor final. Cuando hablamos de exportación, no únicamente visualicemos el negocio, no únicamente veamos las utilidades,
ni tampoco cerrar el trato directamente con nuestro comprador de la manera más fría. Visualicemos que todo lo que estemos generando, incluso desde el mismo cultivo, desde el mantenimiento de los productos, va a tener un impacto dentro del consumo al mercado destino final. Porque cada uno de estos elementos a través de los cuales vamos a ir pasando para que el producto llegue a las manos del consumidor final, pues van a ser el atractivo de nuestra oferta para los consumidores finales, y ya sea que estemos comercializando en el extranjero a través de algún distribuidor mayorista, algún minorista, detallista, o incluso a través de algún broker, vayamos viendo que si el producto gusta al consumidor final, los beneficiados vamos a ser nosotros, porque el atractivo del producto se va a generar sobre lo que nosotros estamos produciendo. Entonces, bajo ese aspecto, quienes ya han tenido la experiencia de exportar coincidirán conmigo en que la exportación es un proceso de varios pasos, para lo cual necesitamos generar una planeación. Para quienes no han tenido la oportunidad de exportar de manera directa y a lo mejor están vendiendo su producto a algún comercializador, exportador, y de esa manera su producto trasciende fronteras, para empezar a visualizarse como exportadores directos, tengan presente que vamos a requerir generar un plan de exportación. Y bueno, un plan más allá de ese documento que va a servir para dar el fundamento mercadológico y de utilidades del negocio, es una guía paso a paso que nos va a ayudar a nosotros a ir complementando todos los esfuerzos comerciales que queremos hacer. Tiene una parte, digamos, de teoría, por decirlo de alguna forma, en donde tenemos que establecer cuáles son los objetivos y las metas de la operación comercial. Requiero tener definido cuánto es lo que voy a poder ofrecer al mercado internacional y sobre todo qué permanencia voy a lograr tener de esta oferta a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses del año o a lo largo de periodos dependiendo de las cosechas. Asimismo, todas las actividades que voy a necesitar llevar a cabo para poder generar la exportación. Evidentemente, esto dependerá del compromiso que yo voy a asumir como futuro exportador o ya como un exportador consolidado. En el sentido de identificar cuáles son las herramientas en términos de prestadores de servicios que voy a tener a la mano para poder decidir si mi producto lo vendo en la empacadora, si mi producto lo vendo hasta el puerto de salida o hasta frontera, o incluso trascendiendo el territorio mexicano, ya entregado en Estados Unidos, entregado en Europa, entregado en Asia, etcétera. Y con todo ello, pues evidentemente voy a necesitar generar los cálculos para evaluar la viabilidad comercial. Yo no puedo comenzar a empacar producto si yo no tengo cerrado el número y sé que será un negocio. Y un negocio que comienza a partir de la preparación del producto en tierra, que se consolida cuando generamos la cosecha y empezamos a preparar el producto a la exportación. Entonces, ese plan de exportación también debe responder a ciertas variables que vamos a tener a lo largo de este camino de la exportación, como identificación de qué tan potencial es el mercado al cual voy a dirigir. Seguramente muchos de ustedes han visualizado la oportunidad para comercializar hacia Estados Unidos, considerando que es el mercado de mayor atractivo y relativamente fácil para exportación de productos frescos, por lo conocido, porque ya las contrapartes estadounidenses conocen y tienen muy bien identificado los productos mexicanos, y a la par de que hay importadores que pueden hablar español, que tienen cierta afinidad con el mercado mexicano, y eso podría ser mucho más fácil este proceso. Pero también no perdamos de vista que hay otros mercados, como el mercado europeo, que también está generando una amplia oportunidad para comercialización de frescos, el mercado asiático, que igualmente lo está haciendo, y bueno, pues ante ello es importante tener identificado todo lo que nos van a pedir para llevar esos productos.
Y con ello, en esta planificación, tener la ventaja. Yo puedo hacer un plan de exportación para Estados Unidos y un plan de exportación para Alemania, por ejemplo. Y dentro de esta evaluación, identificar cuál es el mercado que me representa en este momento de mi estado como productor o como comercializador, la mayor ventaja y el menor riesgo. Y sobre eso puedo echar a andar un camino hacia adelante. Y bueno, dentro de este plan de exportación, para que lo tengan de manera muy generalizada, vamos a tener la identificación de riesgos, vamos a tener también una breve reseña de la compañía que, a pesar de que suene muy teórico, el tener identificado lo que es la compañía, la misión, la visión, pues toda la planeación estratégica como empresa, es parte de la esencia de nosotros como herramienta mercadológica para sustentar una oferta exportable. Igualmente, en ese plan de exportación vamos a necesitar evaluar los mercados internacionales, tanto en aceptación del producto como en regulaciones técnicas que nos pida, certificaciones, asimismo como el ambiente de negocios, porque también podemos encontrar algunas variables de interés que se pueden volver obstáculos si no sabemos manejar algún tipo de mecanismo de pago internacional o algún tipo de política que ellos estén acostumbrados a requerir a sus proveedores, etc. Y con ello cumplir los elementos legales y financieros de ese país, así como tener una plena evaluación de todos los riesgos. Entonces, en términos generales, un plan de exportación me va a brindar estos elementos. Le reitero, simplemente es para que lo tengan visualizado. En términos generales, para cada proyecto nuevo de exportación, tendríamos que generar este plan. Y bueno, nosotros desde COMSE tenemos todas las herramientas para irlos ayudando a generarlo paso a paso. Ahora, el plan es, digamos, la estrategia plasmada en documentos y en acciones. Vayamos a visualizar algo mucho más concreto en torno a lo que necesito para exportar, que son esos requisitos básicos que yo voy a plasmar en el documento del plan de exportación y que, analizando lo que yo tengo junto con lo que me están pidiendo, voy a tener elementos suficientes para poder generar una evaluación tanto técnica como financiera de mi exportación. Número 1. ¿Qué necesito para exportar? Bueno, primero, evaluar nuestras posibilidades. Todos los que estamos aquí reunidos, pues tenemos interés en generar exportación y tenemos productos que ya estamos comercializando localmente e incluso que seguramente ya estamos exportando internacionalmente. Entonces, para quienes ya están exportando internacionalmente, pues evidentemente deben tener presente cuánto es la capacidad de producción que tienen por periodo, cuánto de esa producción están destinando hacia el mercado nacional, cuánto están identificando, van a poder generar como apartado para el mercado internacional. Y para poder sustentar esa producción hacia el mercado internacional, pues requerirá que todos los elementos que integran su negocio, no necesariamente una empresa, la exportación se puede generar incluso como persona física con actividad empresarial, por eso me permito denominarlo como negocio, cómo integrar a todos los elementos que van a participar dentro de esta unidad práctica de exportación. Y me refiero a los elementos, al personal de trabajo, desde los que están cosechando el producto, quienes están empacándola, la empacadora que voy a utilizar, si es propia, si es rentada, qué insumos requiere la empacadora para poder trabajar, aditamentos para acondicionamiento del producto, las cajas, material de empaque, algún requerimiento particular en torno a etiquetado, marcas, información. Dentro de la cadena también vamos a encontrar a transportistas, vamos a encontrar agentes aduanales, etcétera. Entonces, todos esos elementos que yo requiero tener para poder facilitar una exportación, los voy a poner en mi canasta de insumos, material técnico, material
operativo para poder evaluar la posibilidad de la exportación. Evidentemente, mi primera evaluación será cuánto en cantidad tengo para destinar al mercado internacional y cuánto es la demanda mínima o media que me está solicitando algún prospecto internacional. Porque con ello vamos a poder desarrollar la propuesta de la oferta. ¿Y en qué se centra una oferta? Que es el meollo de esta plática. Bueno, en establecer cantidades de producto, calidades a ofertar, frecuencia y precio. Y para ello, y particularmente para este último punto, que es el precio, requiero tener un control de todos los costos y los gastos internos en el negocio, desde insumos, desde producción, desde el pago al personal, reitero, el tema del pago al maquilador o la empacadora, etcétera. Todos ellos controlados y muy bien definidos para poder tener un precio de salida que vamos a ir complementando a partir del alcance que demos a la obligación a generar en esta oferta comercial. A la par de ello, también necesitamos evaluar nuestro mercado meta. Bueno, si yo estoy exportando miel, si estoy exportando limón, producto representativo de Veracruz, si estoy exportando café, o si quiero comercializar piña, chayote, etcétera, tengo que identificar cuál es el mercado que actualmente está requiriendo este producto. No solamente en términos de demanda, en términos de calidad. Hoy en día tenemos fuentes gratuitas de información en donde podemos tener una visión general a partir de las estadísticas de exportación, de las balanzas comerciales, incluso poder identificar qué productos son los que se están importando en términos de frescos en distintos países y eso me puede ir orientando a cuál pueda ser el mercado potencial. Ya una vez identificado una terna de países, puedo proceder a generar una evaluación de mayor precisión para dar directamente con los compradores potenciales. Y bueno, dentro de esos compradores potenciales tendré que evaluar cómo están generando las compras actualmente, quiénes son los oferentes que están brindándoles el producto actual. Tal vez no solamente estoy compitiendo con producto mexicano, a lo mejor estoy compitiendo con producto centro-sudamericano o de algún otro territorio. Y con todo ello voy a requerir establecer una estrategia de entrada, una estrategia para comenzar la comercialización de los productos. Evidentemente, dentro de esta evaluación de mercado meta también tendré que revisar qué tanta experiencia tiene la contraparte en el manejo de mis productos. Porque ustedes saben perfectamente, el manejo de frescos es muy delicado, es un negocio de tiempo y de oportunidad, por lo cual la contraparte con la que estemos negociando deberá tener muy bien definido el canal de distribución interna en el país para asegurar que el producto llegue en tiempo, en forma y con las características que el mercado está solicitando para poderlo adquirir en el supermercado o en alguna tienda de conveniencia, dependiendo de hasta dónde llegue el retail en esta oferta. Requiero evaluar la rentabilidad del negocio. Bueno, este es un tema inherente al objetivo de la exportación. ¿Cuánto es lo que voy a vender? ¿Cuál es el precio que es rentable para mí? ¿Cuál es el precio al que se está comprando el producto? Hablamos de productos frescos. En temas de productos frescos, muchas veces vamos a tener variables como es el caso de precios definidos en el momento de llegada de los productos, precios de mercado, los cuales podrían ir rompiendo con nuestras expectativas de rentabilidad. Entonces, antes de generar un envío de mercancía, yo debo tener identificado cuál es el alcance de los rangos de precios a los que puede llegar un producto a la llegada y asegurarme con todos los mecanismos financieros para poder tener
la recuperación que necesito para continuar los envíos del producto. Igualmente, medir el riesgo y sobre todo medir ese riesgo en función de, reitero, la evaluación de la contraparte que yo tenga en el mercado destino. En el mercado, bueno, en la comercialización de productos agropecuarios también hay directorios, también hay listas negras, así como se puede catalogar de negativa una proveeduría internacional, también hay catálogos para la identificación de compradores. Y esta es información que se tiene a nivel mercado, que se tiene a nivel de asociaciones de productores o comerciales, y bueno, con la cual también podemos ir definiendo qué tan certero puede ser el prospecto que vamos evaluando. Reitero, necesitamos conocer a nuestra contraparte, saber qué referencias hay, si ya alguien aquí en México les está vendiendo, si tienen experiencia comprando producto de México, si tienen experiencia comprando este mismo producto, tal vez de algún otro productor mexicano o veracruzano, qué opciones de compra me ofrece para poder generar negocio. Habrá algunos que no admitan generar pagos por anticipo, que requieran liquidación contra entrega en frontera o contra entrega en puerto. Bueno, tendré que evaluar qué tan dispuesto estoy de absorber ese riesgo financiero a partir del precio y a partir del volumen de compra que me esté generando esta contraparte. Requiero negociar efectivamente. Para ello es importante que conozcamos términos de comercio internacional, los denominados Incoterms, que para ello también tenemos por ahí un webinar gratuito en Comce, lo pueden revisar en nuestra biblioteca de YouTube, la pueden encontrar como Comce Veracruz. Hablamos en algunos de ellos sobre los Incoterms para tener una idea general de lo que son, si es que no tienen algún conocimiento previo. Y sobre todo, además del término de entrega, requiero negociar con ellos el precio a pactar, la condición para generar la entrega, y no solamente es en torno al lugar donde voy a entregar, sino la manera en la que voy a entregar, el tipo de empaque que me está requiriendo, la documentación que me está solicitando y el tiempo en que voy a comprometer esa entrega. Porque les reitero, la exportación de productos perecederos, la comercialización de perecederos, va también en función de los tiempos que yo maneje compromiso para asegurar que el producto tenga todavía viabilidad comercial en el mercado destino. Y en algunos casos también me encontraré con compradores que manejen algún tipo de penalización, de que manejen algún tipo de cláusula punitiva. Y bueno, pues ante ello también tendré que evaluar esa situación en mi medición de riesgos. Actualmente es poco común, y eso es lamentable, que la comercialización de productos agropecuarios se genera a través de contratos, a menos que sea con cadenas o con empresas que traen dentro de sus protocolos la firma de esos contratos. Generalmente nos hemos ido mucho por la exportación de buena fe y con recomendaciones o conocimientos generales de las contrapartes, lo cual para hacer la primera vez o las primeras veces no es lo más recomendable. Siempre recomendamos tener un contrato de compraventa, o al menos que la cotización que vayamos a generar con todas las condiciones de protección para nosotros esté aceptada por las contrapartes. Igualmente, para poder desarrollar estas propuestas, para poder generar la oferta de un producto con un precio determinado, necesito tener una previsión de la logística de exportación. Como les comenté, yo puedo negociar con mis contrapartes el lugar en donde voy a aceptar o hasta dónde voy a llegar en responsabilidad para generar la entrega del producto. Es válido que sea la instalación de la empacadora, es válido que sea hasta el puerto, hasta el aeropuerto o hasta la frontera en el lado mexicano, y también
el asumir una entrega hasta un puerto, hasta un aeropuerto o hasta la bodega del cliente en destino final. Para ello, nos apoyaremos con empresas de logística, con empresas especializadas en el manejo de perecederos que me aseguren el manejo adecuado del producto y, por supuesto, el tiempo de entrega hacia destino. Y bueno, para ello también recomendamos hacer una evaluación de proveedores de servicios en términos de costo, en términos de beneficios y sobre todo en la experiencia en el manejo de este tipo de productos. Yéndonos un poco más a detalle sobre aspectos básicos para la importación, para la exportación, no podemos dejar de lado que es importante, digo, si bien es cierto, la intención no es formarlos como eruditos legales, pero sí que conozcan cuál es el marco regulatorio en México para poder generar esas exportaciones. Porque a pesar de que estén vendiendo en un término de entrega en su empacadora o en su bodega, como exportadores directos, como vendedores, ustedes al emitir una factura están generando una responsabilidad fiscal con la autoridad mexicana. Y no solamente hablo del SAT, sino de aduanas. Entonces, tengo que conocer cuáles son los aspectos regulatorios que como exportador me obliga la ley aduanera, cuáles son los aspectos de protección que me va a dar la ley de comercio exterior y sobre todo, ya en términos fiscales, que seguramente esto atañe más a sus contadores o a sus departamentos contables, cómo otras leyes como la ley del IVA, la ley del ISR, la ley federal de derechos o la ley general de importaciones y exportaciones pueden generar beneficios para el control correcto en el pago de impuestos. Y de la misma forma también es importante tener presente que tenemos un marco legal general que vincula la facilitación del comercio de México con otros países, como lo es los tratados de libre comercio. ¿Me escucho bien ahí? Sí, José Luis, ¿Sí? adelante. Ok, sí. gracias. Sí, es que por ahí recibí un mensaje de Iraíz que no se escuchaba muy bien mi audio. Bueno, entonces es importante también conocer cuáles son los tratados de libre comercio. El TIMEC, que nos facilita el comercio con México y con Estados Unidos y Canadá. Recordemos que también tenemos un tratado de libre comercio con Europa, el cual se modernizó el año pasado, entrará en vigor en este año y es un tratado que amplía la gama de oportunidades para exportación de productos frescos con tasa arancelaria exenta. O sea, ¿qué significa? Que voy a tener una ventana de mayor apertura para la exportación de productos frescos hacia el mercado europeo. Tengo tratados con países asiáticos, tengo tratado con Japón, tengo tratado con países del sureste asiático. Estamos negociando ahora un tratado de libre comercio con Corea del Sur. Y bueno, tanto Japón, Corea del Sur como algunos países asiáticos son un mercado atractivo para mis productos. Tengo que identificar también cuáles son los mecanismos que yo tengo para generar recepción de pagos internacionales. No solamente basta con tener una cuenta en el banco. Platicaba esta semana con unos exportadores y bueno, les preguntaba cómo realizan la recepción de pagos de sus compradores. Pues muy fácil. Le pedimos al comprador que gire instrucciones para pago en nuestra cuenta en pesos de X banco. Digo, no, pues está bastante sencillo. La cuestión aquí es que si tú giras una instrucción para que el comprador pague en pesos o se vea reflejado en pesos, lo que hará es que él gira la instrucción desde su banco en el extranjero y en automático quien va a hacer la conversión de moneda extranjera a pesos mexicanos será el banco con el que tienes tu cuenta. Si no tienes una cuenta en dólares o si no tienes negociado con tu banco algún tipo de cambio preferencial, te lo va a tomar al tipo de cambio regular al día de hoy. Y esto posiblemente nos pueda llevar a ciertas mermas.
es importante revisar algunas opciones de banca especializada en el manejo de divisas para poder asegurar el instrumento de pago. E igualmente, para poder incluso amarrar algunos tipos de cambio preferenciales y generar esas conversiones a pesos pues, lo más positivas posibles para nosotros. De la misma forma, conocer también sobre cuáles son los distintos mecanismos internacionales de pago, más allá de transferencias bancarias. Vamos a hablar un poco sobre cartas de crédito y factoraje. Y efectivamente aquí nos acompaña Julio García de Intercam, es una muy buena opción. Ellos forman parte de Comce y bueno, ahora sí, aprovechando el comercial, les aseguramos que son una buena opción para el manejo de pagos y de divisas en tema de recepción a la exportación. Otro punto importante es prepararnos para reabastecer, visualizándonos en el entorno ya de una exportación generada. Yo ya hice mi evaluación, ya generé mi propuesta comercial, ya definí que la entrega será en el puerto de Veracruz. Tengo ya a lo mejor el pago de un anticipo de parte del comprador que me va a ayudar a tener flujo para posicionar toda la mercancía en un contenedor y llevarla al puerto de Veracruz. Y zarpa el barco. Zarpa el barco, llega la mercancía a destino sin ninguna complicación. Recibo el pago restante de ese pedido. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, si el producto llegó sin contratiempos, si el comprador quedó a gusto con el producto que le estoy presentando, si el índice de mermas, porque también es importante considerar que muy posiblemente en ese envío habrá algunas unidades que pudieran presentar ciertos defectos, fueron los mínimos y quedó a gusto con la exportación, pues muy seguramente me va a pedir un pedido nuevo o me va a generar un pedido nuevo y esto va a implicar que prepare nuevamente la maquinaria para exportar. ¿Qué tan preparado estoy para hacer nuevamente un pedido? ¿Tengo producción suficiente? ¿Tengo aprovisionamiento suficiente de otros productores que me permitan completar este pedido? ¿Es la misma calidad de lo que yo ofrecí en el pedido inicial lo que tengo para enviar? Bueno, la respuesta es, debe ser la misma calidad, debo tener la preparación para generar nuevos pedidos y de esa manera desarrollarme ya como exportador a partir de una generación continua de pedidos con el comprador. Eso es lo que nos va a dar la experiencia en la exportación. Y bueno, debo ser capaz en esta evaluación y en la elaboración de mi plan de exportación sobre la respuesta a estas interrogantes. Tengo la capacidad de producción, tengo capacidad en este momento para invertir o no la tengo. ¿Hay algún mecanismo que yo necesite solventar para poder generar inversión? Y pongo este punto de invertir porque si no tengo experiencia exportando o si encontré un nicho de mercado atractivo y requiero generar el cumplimiento de ciertas normativas, certificaciones o preparaciones del producto para llegar a él, ¿qué tan grande será la inversión y qué tan dispuesto estoy a generarla? ¿Cuál es mi capacidad de respuesta? Por supuesto, regresándome al punto 10, la capacidad para reabastecer y para poder solventar nuevos pedidos. Tengo versatilidad en la producción. Esta es un área de oportunidad. Si yo únicamente me dedico a exportar piña, por ejemplo, y no tengo ningún otro producto, pues entonces me concentro en la exportación de piña. Pero resultará también que en esta relación con compradores potenciales se darán cuenta que son compradores de N cantidad de productos agropecuarios. Entonces, esto también va a abrir posibilidades para que además de que me pidan limón, me pueden pedir miel, me pueden pedir café, me pueden pedir piña, me pueden pedir jengibre, etc. Y dependiendo de las capacidades, dependiendo de las conexiones que yo tenga, pues, podré evaluar esa formación de una nueva unidad de negocio a través de otro producto.
e importante medir cuál es la cuota de mercado. ¿Qué tanto estoy participando de la exportación? El comprador que me está ofreciendo, qué tan sólido tiene su canal de distribución y comercialización en el país destino. Y es importante tener eso presente porque cuando nosotros ponemos todos los huevos en una canasta, cuando nosotros dedicamos todo el esfuerzo en concentrar la exportación a solamente una empresa, debemos tener la seguridad de que esta empresa es lo suficientemente fiable en su país para mantener el nivel de compra que está generando. Y que no a la primera de cambio se vaya a ir con otro proveedor que le baje unos centavos por kilo al valor del producto sin antes revisar conmigo qué es lo que podemos negociar o generar. ¿Vale? Esto lo pongo también en perspectiva porque es parte del conocimiento del mercado y sobre todo porque puede ser un factor decisivo para echar a andar la venta hacia ese comprador o no. Derivado que para mí va a significar una inversión, todo el proceso de exportación. ¿Vale? Entonces, esto son algunas preguntas para que lo tengan como motivo de reflexión. Y bueno, ¿qué es lo que buscamos a la exportación? Evidentemente, mejorar la rentabilidad del negocio. Eso, sin duda, es el principal motivador para exportar. Vemos que hay algunos productos que tienen más rentabilidad en el mercado internacional que en el nacional. Bueno, pues eso me va a ayudar a crecer y hacer crecer a toda la comunidad de productores que tenemos agrupados, pues sin duda alguna es el camino. Otro aspecto importante es cuando nosotros logramos comercializar con nuestra propia marca. Dejamos de ser un proveedor de un comercializador y nosotros nos vamos como un proveedor con marca propia, con un posicionamiento de una identidad que va a llegar hasta algún supermercado en el extranjero. Entonces, esto me va a ayudar evidentemente a posicionar la marca y a posicionar la producción nacional en ese mercado. Y por último, alcanzar competitividad local e internacional. Y esto lo menciono hablando particularmente de productos alimenticios. Ustedes son testigos de la diferencia que hay de un limón de exportación a un limón comercial en México. Para la exportación requerimos prepararnos con protocolos fitosanitarios, buenas prácticas agropecuarias, en algunos casos certificar procesos de inocuidad y cumplir con algunos lineamientos particulares que tenga el país sobre ese producto y particularmente de México. Y esto por exigencias del mercado, por exigencias de las autoridades sanitarias y por la calidad que el consumidor está solicitando en esos países. Si nosotros logramos cumplir con todo este volumen de certificaciones o requisitos técnicos al comercio exterior, sin duda alguna haré mucho más competitiva mi empresa, mi negocio, mi unidad productiva localmente. Y podré también tener la capacidad de ofrecer productos con mayor calidad en el mercado nacional. Y esto me puede llevar también a saltar hacia otra oportunidad de negocio para compradores mucho más especializados aquí en territorio nacional. Y bueno, pasando a un tema dentro de todo esto mucho más práctico y técnico, con todos estos elementos de reflexión y de análisis que les he estado compartiendo, vamos a poder desarrollar un documento que le vamos a definir una cotización internacional, que es finalmente el documento que voy a poner a disposición de un comprador internacional y sobre el cual, en conjunto con la experiencia que haya vivido conmigo, del conocimiento de mi empacadora o el conocimiento de las fincas o del campo de producción, va a poder tomar la decisión de comprarme a mí y que generemos negocio. Entonces, para ello me voy a ir directamente a lo técnico para ir detallando cada uno de los elementos. Este documento
es una oferta comercial de exportación. Déjenme, les comparto el documento completo. Permítanme. Ok, esta es una cotización de exportación, ¿vale? Es de la empresa Provera Export, a quien corresponda en el departamento de compras. Es una oferta para exportar producto que en este caso es limón persa o limón sin semilla, grado de exportación y con información relativa a características. Aquí tendría que venir indicado el precio, el total por la oferta en cantidades y algunas consideraciones importantes. Entonces, este documento es lo que nosotros vamos a hacer llegar como una cotización. Armar el documento en Word o en Excel es de lo más sencillo. El reto importante aquí es cómo sustentar cada uno de los campos que voy a poner en este documento. Y para ello vamos a hacer algunas precisiones. Primero, el encabezado. ¿Ok? Bueno, tengo que tener identificado a quién voy a dirigir esa cotización, quién es el responsable de esa área de compras o la persona que me está solicitando este requerimiento de producto, y voy a darle detalles generales de lo que le estoy presentando en términos de las características del producto. La definición del producto es limón persa, o conocido también como fresh limes en Estados Unidos, limón sin semilla, grado de exportación, y aquí especifico los calibres en los que puedo generar la oferta: 110, 150, 175, 200, 230 y 250. Este producto lo voy a presentar de alguna forma para la venta, para lo cual necesito tener identificado cuál es la caja o cuál es la presentación en la que lo voy a enviar. En este caso, el material de empaque, el material para presentar esta oferta empacada, es en cajas de 40 libras, que a su vez se van a conformar en pallets, y en total voy a hacer un envío de 24 pallets. ¿Cuál es el medio de transportación que voy a utilizar para hacer el envío de esta exportación? Será un contenedor refrigerado o una caja seca refrigerada de 53 pies. Viene aquí una especificación de la temperatura con base en las condiciones de logística y transporte, y con un rango de más o menos de 2 a 8 grados centígrados. ¿Ok? El origen, Martínez de la Torre. El lugar de salida de México, Reynosa, Tamaulipas, y el lugar de llegada será en McAllen, Texas. Entonces, con esto identificamos que es una exportación de limón persa que va de Martínez de la Torre a McAllen y que se va a hacer en presentación de cajas de 40 libras. Posterior a ello, tengo la oferta económica, la propuesta económica, ya especificada en 1,480 cajas que van a ir a un precio unitario de tantos dólares por caja, y que en total me van a sumar por las 1,480 una cantidad total. Me voy al detalle de la propuesta económica. 1,480 cajas que en total equivalen a un peso neto, es decir, el peso únicamente del producto, en 59,200 libras. El término de entrega es CPT McAllen, y el transporte internacional, el tiempo de transporte es de 1 a 2 días, desde que el transporte llega a la empacadora de Martínez de la Torre hasta que arriba a McAllen, considerando la liberación de aduana mexicana, la importación en la aduana americana
y algún tiempo adicional por inspecciones que vaya a generar la autoridad americana. Entonces, en máximo 2 días, el producto ya debe estar disponible en la bodega de McAllen. Aquí es momento de reafirmar el tema del precio, igualmente el precio por caja. Y aquí hay una nota importante. El precio ofrecido bajo el término CPT de los Incoterms 2020. Bueno, les comentaba inicialmente que dentro de este proceso de conocimiento sobre los requisitos, o más bien sobre los elementos para poder exportar, es importante que negociemos a partir del conocimiento de los términos internacionales de comercio. Estos términos internacionales de comercio se conocen como Incoterms, cuya versión más reciente es la 2020, y el término CPT, ¿qué me dice? Bueno, el término CPT, que es también utilizado como un término de entrega, obliga al vendedor a preparar físicamente el producto para la exportación, haciéndonos responsables de todo lo que concierne al envase y al embalaje del producto. ¿Okay? También como vendedor tengo la obligación de asumir todos los costos desde Martínez de la Torre hasta McAllen. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Yo como vendedor voy a pagar el flete Martínez Reynosa, el servicio de el transfer o el cruce de Reynosa a McAllen y de la frontera de McAllen hasta la bodega del comprador. Adicional a ello, tengo que asumir el costo del despacho aduanal de exportación, o sea, todo lo que son los servicios para la liberación de exportación y todos los costos involucrados en la documentación o en los permisos necesarios para que el importador pueda hacer la importación del producto. ¿Hasta dónde llega mi riesgo en términos de este Incoterm? Por eso reitero la importancia de conocer los Incoterms y negociar con ellos. El riesgo sobre cualquier daño físico a la mercancía producto de la transportación va a llegar hasta que yo entrego la mercancía al transporte que la va a mover a McAllen. Una vez que el transporte ha salido de mi país, yo ya estoy exento de cualquier riesgo por lo que suceda con la mercancía. Si llegando a McAllen al tráiler lo roban, si de la frontera de McAllen hacia la bodega también sufre algún daño, se descompone el motogenerador y empieza a incrementar la temperatura o hay un robo, etcétera, eso va por cuenta del comprador. Entonces, ese tema de los Incoterms también me va a ayudar a identificar cuál es la opción idónea para que comprador y vendedor negociemos y asumamos tanto costos como riesgos y de esa manera tengamos una relación lo más clara y fructífera posible. Otro elemento importante dentro de esta oferta es especificar la validez del precio. ¿Okay? Esta oferta fue presentada el 15 de junio y la validez es únicamente de 5 días. ¿Sale? Sobre todo, importante tener presente conocer la variación de precios que hay en el mercado destino. Si los precios son cambiantes semanalmente, quincenalmente, o si se mueven de acuerdo al precio de bolsa de valores, entonces tengo que considerar dentro de ese precio también la vigencia en días que pueda darle a ese precio. Y aquí hacemos una observación. El precio se debe reconfigurar o se debe reponer cada jueves. ¿Ok? Perdón, cada martes. Entonces, cada martes va a irse refrescando ese precio de la cotización. Por lo tanto, la vigencia será únicamente de una semana. ¿Cuál es la frecuencia que yo tengo para suplir la demanda de limón persa? Bueno, en este caso, la frecuencia de las entregas, yo puedo generar entregas de 1,440 cajas por semana
en un periodo de julio a diciembre, que en este caso es el segundo semestre de 2021. Y en términos de pago, pues como todavía no hay una relación comercial que me pueda garantizar conocimiento o cumplimiento del crédito que pudiera solicitar el comprador, yo me puedo basar en un 50% antes de cargar en Martínez de la Torre y un 50% al momento que la mercancía es cargada al transporte. O sea, me das para que yo empiece a preparar el producto y me liquidas una vez yo te confirmo la carga completa en camión, te envío pruebas de la carga, te envío fotografías de la carga del producto y bajo ese término pactamos la compraventa. Esto es un ejemplo. Al final del día, entre ustedes como oferentes y sus contrapartes tendrán que negociar lo óptimo. Hay compradores que entienden perfectamente la liquidación que se tiene que hacer a los productores, a la empacadora, y apoyan con este pago anticipado. Hay compradores ya muy consolidados que dentro de sus políticas incluso tienen el manejo de créditos o financiamiento a 30, 60, 90, 120 días, pues con lo cual también se hace más difícil alcanzarlo. Evidentemente tendremos que evaluar de qué manera asumir esos riesgos financieros a través de la identificación del método de pago. En este caso, por ejemplo, para manejo de anticipos y liquidación antes de que la mercancía salga del país, lo idóneo es una transferencia bancaria. Tenemos algunas otras herramientas como es el factoraje y la carta de crédito. Entonces, con ello completamos este documento que les estoy presentando aquí como cotización formal de exportación. ¿Vale? Digamos que este documento es el documento al cual vamos a requerir llegar, y para ello es importante que yo haga una minuciosa revisión de todos los elementos que me van a ayudar a concretar esta oferta o esta cotización. Permítanme. Ok, entonces, para ello yo tengo que considerar algunos detalles importantes y voy a irme a hablarles de algunos de estos puntos a reserva de que seguramente habrá algunos otros que por el tiempo no logremos alcanzar, pero se los voy a dejar mencionados y cualquier duda que tengan para ir consolidando sus ofertas comerciales la podamos ir resolviendo. Bueno, primero, como les comentaba, el marco legal mexicano. No es necesario que se vuelvan expertos legales, pero sí es importante que conozcan cuáles son las leyes que regulan el comercio exterior en México. Tenemos la Ley de Comercio Exterior, que va a regular las prácticas comerciales internacionales y que repercuten en temas de competitividad para México, así como el entorno de la ley aduanera, porque nosotros al formarnos como exportadores, reitero, estamos expuestos ya a responderle a la autoridad aduanera, porque vamos a ser sujetos de esta identificación por parte de la autoridad. Otro aspecto importante es la ley de los impuestos generales de importación y exportación, que en realidad lo único que nos define es el impuesto de importación o exportación a generar. No se preocupen, y seguramente ya lo tienen identificado, no hay impuesto a la exportación. Y para el caso de los impuestos en un país extranjero, tendremos que revisar sus propias leyes. Sobre todo si es que en algún punto nos aventuramos a hacer alguna venta en la cual nosotros nos estemos comprometiendo a liquidar los impuestos en ese país destino. Y entra de nuevo aquí el tema de los Incoterms. Si nosotros negociamos bajo un Incoterm como el DDP, Delivery Duty Paid, nosotros nos estaríamos exponiendo a asumir esta obligación de pagar impuestos en el país destino. Evidentemente, podrían exentarse en caso de tener algún tratado de libre comercio y que el producto que vayamos a mandar esté identificado dentro de los mecanismos de preferencias arancelarias en ese certificado.
Otro aspecto importante es el Código Fiscal de la Federación, simplemente porque nosotros, al generarnos como actores de comercio exterior, como exportadores, vamos a tener que responder a la autoridad aduanera, pues bajo los términos de los procedimientos fiscales que nos marca el Código Fiscal. Y bueno, evidentemente para el caso de una exportación, viéndola desde el punto de vista legal fiscal, ustedes como exportadores seguramente van a liquidar ciertos servicios, ciertos insumos con un IVA pagado aquí en México. Entonces, esos IVAs que se pagan en México, pues evidentemente no los podemos sumar a un precio de exportación, porque el comprador no va a pagar el IVA que no es acreditable para su país. Por lo tanto, ese IVA que nosotros vamos a liquidar lo podemos compensar o acreditar al final del periodo con los pedimentos de exportación. Entonces, esto es para que lo tengan también identificado. Si ustedes van a ser exportadores directos, van a tener el beneficio de poder acreditar esos IVAs. Otro aspecto importante dentro de este marco regulatorio es la identificación de los requisitos como exportadores ante el SAT. Y bueno, como les comentaba, no es necesario que formen una sociedad mercantil para poder exportar. Pueden hacerlo incluso como personas con actividad personas físicas con actividad empresarial, o incluso desde el mismo régimen de RIF, dependiendo obviamente del volumen de ventas que tengan anuales, la permanencia de este régimen, podrán hacer estas exportaciones. Simplemente deben tener la posibilidad de generar facturas y preferiblemente, bueno, obligatoriamente contar con un sistema de facturación que les permita generar el complemento de comercio exterior. Por lo tanto, deben estar registrados ante el SAT. Y lo más importante de este registro ante el SAT es que el domicilio que ustedes vayan a registrar ante el SAT sea un domicilio verificable y confirmado por la autoridad. ¿Sale? ¿Por qué razón? Muchos ponemos un domicilio en el que normalmente hacemos nuestras actividades que estamos declarando ante el SAT. Pero también puede haber situaciones en las cuales algún exportador, algún contribuyente, pues ponga el domicilio, por ejemplo, del campo o de donde tiene las parcelas, donde tiene la producción y donde está llevando la administración es otro. Si la autoridad llega a ese domicilio y no encuentra al contribuyente, le va a poner una marquita en su expediente y lo va a poner como el contribuyente no localizable. ¿Qué significa un contribuyente no localizado o no localizable? Bueno, significa que es una empresa que no está donde dijo que estaría y se asume en términos prácticos como una empresa fantasma. Entonces, estas empresas que se encuentran con esa denominación de no localizables no van a poder ejercer actividad de comercio exterior a través de un agente aduanal. O sea, prácticamente no van a poder exportar, porque el agente aduanal es responsable de generar servicios para aquellas empresas que se encuentren debidamente localizadas. Si no, pueden perder su licencia, pueden perder su patente. Entonces, es importante que ya en la práctica, quienes estemos exportando, quienes vayamos a exportar, tengamos la previsión de decirle al SAT en dónde nos va a encontrar e incluso invitarlos a que nos hagan una visita domiciliaria. Otro aspecto dentro del marco legal es hablar de sectores específicos. Para el caso de productos agropecuarios no hay problema, no hay un sector específico, no hay un padrón de exportadores de productos agropecuarios. Pero si hablamos de productos procesados agropecuarios, como es el caso de bebidas alcohólicas, ron, mezcal, tequila, etcétera, si yo preparo alguno de esos destilados, entonces sí requiero estar en un padrón sectorial de exportación de bebidas alcohólicas, para lo cual tendría que hacer la solicitud particular al SAT. ¿Okay? Igualmente tenemos el tema del tabaco labrado, que también requiere un padrón en particular.
Bien, ahora, hablando de su producto, pues generalmente ustedes como productores, como expertos, seguramente tienen muy bien identificado cuáles son las características del producto en torno a su relación con calidad y precio, lo cual es esencial. Sin embargo, es importante que también ampliemos ese conocimiento a una evaluación del producto aduanal y logísticamente para poder preparar la exportación. Y primero, hablando del conocimiento aduanal del producto, vamos a necesitar conocer la fracción arancelaria. ¿Qué es la fracción arancelaria? Bueno, es un código numérico que hasta diciembre del año pasado era de 8 dígitos, al día de hoy es de 10 dígitos. Hay un par de dígitos adicionales que se llaman números de identificación comercial o conocidos como NICOs, que nos van a dar una diferenciación sobre gamas de productos. Entonces, esta fracción arancelaria es importante conocerla porque también va a ayudar a que mis contrapartes conozcan bajo este lenguaje al producto y puedan revisar con sus despachos de aduana, puedan revisar con sus agentes aduaneros cuáles son los requisitos técnicos o los impuestos a pagar por la importación del producto. De esa manera hacemos el match y con este código arancelario, con esa fracción arancelaria, podemos nosotros tener la seguridad de que el producto pueda cumplir con esas regulaciones. Si hace falta algo que necesite cumplir, trabajar en su cumplimiento. Adicionalmente, el tema de la fracción arancelaria es importante conocerlo porque lo voy a necesitar declarar en la factura de exportación y si voy a brindarle el beneficio a mi comprador de un certificado de origen para los tratados de libre comercio con los que México tiene este pacto, en el Tratado de Libre Comercio también se va a especificar en el certificado de origen esta fracción arancelaria. Entonces, esta fracción arancelaria trae múltiples usos dentro de la exportación y bueno, es esencial conocerla. Si no la conozco, entonces, a ver, permítanme por favor. Bien, entonces si no la conozco, lo más recomendable es que se acerquen con nosotros, les podemos asesorar sobre cómo encontrarla, o si ya tienen algún servicio de agente aduanal contratado, el agente aduanal es el ideal para brindarles esta fracción arancelaria. ¿Qué pasa si me equivoco en la fracción arancelaria y declaro una que no corresponde al producto que estoy enviando? Bueno, en primer lugar, me voy a meter ahí en un tema de información errónea declarada a la exportación, puedo invalidar la factura, se puede invalidar el certificado de origen y con ello pues, tendrá problemas la contraparte en recibir el producto. Incluso para, digo, no tanto para el exportador, sino para el importador, una fracción errónea puede significar que a lo mejor el producto tenga otro impuesto diferente a la importación. A lo mejor con una fracción arancelaria sí entra con preferencia bajo Tratado de Libre Comercio, pero la fracción correcta no estaba negociada dentro del tratado, por lo tanto no entra con esa preferencia, pues con eso se cancelaría completamente cualquier beneficio en ese país. Entonces, también otro tip importante, una vez que nosotros tengamos la fracción arancelaria, compartámosla con el comprador para confirmar que él también obtenga esa fracción con su agente de aduanas en el país destino correcta. Bien, como pudieron haber observado en el documento que les compartí, hablamos sobre productos, características, calibres para el caso del limón, pero también hablamos sobre la manera de presentar el producto. Y bueno, para este caso nos vamos a referir particularmente al envase y al embalaje de la mercancía. Quien nos va a dar la orientación sobre el embalaje y el envase idóneo para la exportación
es el mercado. Sobre todo hablando de productos frescos, porque yo requeriré adaptar la oferta que voy a generar a los requerimientos específicos de envase o de embalaje que el mercado me esté requiriendo. Quienes tienen experiencia de exportar limón, exportar algún otro producto fresco, pues saben que para el mercado de Estados Unidos hay una presentación, para el mercado de Europa requieren otra presentación, incluso requieren algún otro tipo de calibre, y bueno, pues esto cambia también la manera de agrupar la mercancía, la manera de prepararla físicamente para su manejo y su transportación. Y dentro de esta definición de envase y embalaje es importante conocer los materiales y conocer también la información de las medidas y peso de los productos, porque con base en ello será la elección del medio de transporte idóneo. No solamente hablando en términos de costo o en términos de tiempo, sino en el tipo de unidad que voy a requerir para transportar. Entonces, voy a requerir entonces con esta información generar cálculos de cubicaje de las mercancías. Por ejemplo, en este caso, si la mercancía va a ir paletizada, o sea, significa que las cajas del producto van a ir sobre una tarima de madera, pues la gran pregunta es, ¿cuántas cajas son lo máximo que puede soportar un pallet y cuántos pallets me caben en un contenedor de 20 pies, en un contenedor de 40 pies, en una caja de tráiler de 48 pies, de 53 pies, o incluso ahora que se está abriendo también la modalidad de transportación a granel vía marítima, pues en la bodega del barco, ¿cuántos pallets me caben? ¿Sale? Entonces, todo ello me va a llevar a identificar oportunidades de transportación y para lo cual necesito tener muy bien identificado cuánto es lo que le puedo meter a un pallet. Y hablando de estos pallets o tarimas de madera, tenemos en el mercado dos tipos de pallets estandarizados. Esto no significa que si yo quiero hacer un pallet de 1 por 1 tenga el impedimento legal de hacerlo. No hay ningún impedimento legal. Son simplemente elementos comerciales. Si incluso algún comprador les pide que el pallet sea de 1.50 por 1.50, pues entonces ustedes tendrán que adaptar esa tarima de madera a fabricarlas o a solicitarlas de 1.50 por 1.50 para que sobre ellas se cargue su producto. Y bueno, aquí les comparto las medidas de los pallets estándar, el pallet europeo, pallet americano y la capacidad de carga que tiene cada uno, considerando el pallet de madera regular que está hecho de pins. Y bueno, teniendo esto identificado, voy a poder definir si mi carga, dependiendo de la cantidad de producto, va a poder ser enviada en un contenedor completo o en bodegas del barco, o a lo mejor me es factible enviarla por avión, o en cuántos vuelos puedo suplir ese pedido que me están haciendo de manera urgente, etc. Entonces, en términos de transportación internacional, para poder definir cuál es el transporte idóneo, tengo algunos elementos a considerar de la misma carga. Y bueno, únicamente quiero compartirles que dentro de esta definición de tipos de carga, lo primero que necesito es saber si va unitizada, o sea, conformada como unidades, como es el caso del pallets, si va a granel, por ejemplo, en las bodegas del barco, o si va en contenedores, en cajas cerradas. Y bueno, para el caso de la naturaleza, si hablamos de alimentos frescos, pues evidentemente vamos a estar hablando de carga perecedera. Si hablamos de elementos procesados y elementos que llevan algún valor añadido, entonces entrarían como cargas generales, en este caso no perecederas. Y bueno, es una definición general de lo que es una carga perecedera. Como ustedes saben, hablando de perecederos, pues sabemos que son productos que son susceptibles de cambiar su conformación y la calidad por las variaciones en temperatura. Por lo tanto, es importante que yo tenga identificado estos elementos para poder hacer cualquier planeación de logística de carga perecedera.
Número uno, tengo que tener a la mano el tiempo de vida del producto. Desde que está disponible para corte hasta que el producto alcanza la madurez exacta para ser consumida por el mercado final, por el consumidor final, porque ese tiempo, ese lapso de días o de semanas será el lapso que yo tengo para empacarlo, transportarlo y entregarlo al elemento de la cadena que lo va a poner a disposición del cliente final. Y muy seguramente encontraré mercados en los cuales mi producto tal vez no sea lo suficientemente extendible en tiempo de vida para poder llegar a esos productos, perdón, para poder llegar a esos mercados. Hay rutas, por ejemplo, para el caso de transportación marítima, que estamos hablando de más de 40 días, de más de 50 días, bueno, donde difícilmente algún producto pudiera alcanzar a llegar sin tener alguna merma considerable o algún problema de maduración. Hay igualmente ciertos mecanismos que van a ayudar a alargar este periodo de vida del producto y bueno, los cuales tendré que evaluar si son necesarios dependiendo del destino al cual iré. Requiero tener también claro cuál es la temperatura a manejar en el producto. Imprescindible este tema de la temperatura. Y de la misma forma, como les comenté, hay algunos mecanismos que me ayudan a hacer más lento el proceso de maduración. Tal es el caso de un equipo que se conoce como atmósfera controlada, el cual es una caja que se introduce en el contenedor o en la caja seca de tráiler y que va a generar una expedición de gases, que en este caso es el dióxido de carbono y oxígeno. Nosotros como expertos, o bueno, más bien ustedes como expertos en sus productos, tendrán que evaluar cuál es la mezcla idónea de dióxido de carbono y oxígeno que va a permitir que su producto se mantenga estable en la maduración y pueda alcanzar a lo mejor 1 o 2 días adicionales en ese tiempo de vida. Evidentemente, la contratación de esta atmósfera controlada, pues también tiene un pago adicional. Importante que ustedes sepan que este tipo de transporte para perecederos, que son las cajas refrigeradas, funcionan de manera muy similar a los refrigeradores que tienen en casa. Cada vez que ustedes abren el refrigerador, seguramente sienten una ventisca de aire que sale del interior. Bueno, esto es porque hay un ventilador que hace correr el aire frío en todos los puntos del refrigerador. Lo mismo sucede en los contenedores refrigerados o en las cajas secas refrigeradas. Hay un ventilador que yo requiero programar para que vaya a cierta velocidad y el aire frío alcance todas las esquinas, todos los puntos en el interior de ese contenedor. Y otro elemento importante también a considerar es el tiempo de carga y descarga de la unidad de transporte. ¿Por qué razón? Bueno, número uno, porque el contenedor refrigerado o la caja refrigerada de tráiler no son para enfriar el producto, son para mantener la temperatura del producto. ¿Qué significa? Esto es un tema también importantísimo que nos ha tocado precisar cualquier carga en empacadora. Para que ustedes puedan tener su producto listo a la exportación, hablando de frescos, este producto debe estar preenfriado. El producto debe salir de una caja, de una bodega refrigerada para introducirse a una temperatura de 2 hasta máximo 8 grados al interior de este contenedor refrigerado que ya está funcionando. Para que al momento en que se introduzca en el contenedor, el choque térmico no sea tan variable y pueda en poco tiempo, en escasas unas horas, alcanzar la temperatura idónea a la que está programado. Por ejemplo, para el caso de limón, si lo programo a 7 grados centígrados, yo tengo que sacar el producto a 7 grados o a 6 grados o a lo mejor máximo 8 grados e introducirlo así al contenedor. De tal manera que el esfuerzo sea mínimo para llegar a ese nivel de 7 grados.
¿Qué sucede si yo introduzco el producto a temperatura ambiente, a 13, a 14 grados? Pues que el momento en que va a entrar el producto al contenedor va a entrar caliente y esto va a generar un esfuerzo adicional del motogenerador y un choque térmico al interior. Si ustedes introducen un guiso caliente a su refrigerador, lo primero que va a hacer es que ese vapor se va a empezar a condensar y va a empezar a sacar agua y va a empezar a chorrear al interior de su refrigerador. Lo mismo va a suceder en los contenedores refrigerados. Va a empezar a generarse una condensación de los gases, va a chorrear, va a empezar a generarse líquido y pues esto evidentemente va a afectar su producto y va a afectar el empaque y el envase del mismo. Ante lo cual, pues tenemos un alto riesgo de que el producto se eche a perder. Para nosotros como logísticos, como expertos en la transportación de productos perecederos, nuestro gran reto es la gestión eficiente de la cadena de frío. Y es poder mantener la temperatura con la que cargamos y que es la idónea de acuerdo a su tipo de producto desde empacadora hasta la bodega final con el cliente en destino. O sea, va a ser nuestra tarea que el transporte, que el contenedor, que la naviera, que las terminales trabajen de manera sincronizada para que se programe la temperatura y en ningún momento, por causas humanas, se pierda la temperatura pero haya una variación considerable en la temperatura de un punto a otro. Puede haber variaciones 3, 4 grados más o menos, que no deben ser permanentes y que tampoco puedan generar algún daño al producto de manera considerable. Entonces, ese es un tema que nosotros trabajamos con los prestadores de servicios para ser muy puntuales en este manejo. Y bueno, aquí les comparto algo de información sobre algunos productos, como es el caso de manzanas, en donde tenemos la identificación de cuáles son los días de vida que tienen a partir de su cosecha. Por ejemplo, en el caso de manzanas pueden alcanzar desde 90 hasta 240 días, dependiendo del tipo de variedad de manzana. ¿Cuál es la temperatura recomendada para transportación en grados Fahrenheit y en grados Celsius? ¿Cuál es el porcentaje de intercambio de aire que se requiere dentro de la transportación en contenedores refrigerados? ¿Cuáles son los beneficios de manejar atmósfera controlada? ¿Cuál es, en caso de pulpas, cuáles son los rangos de aceptación de temperatura? ¿Cuál es el punto de congelamiento del producto? Y bueno, algunas consideraciones importantes como es el manejo de dióxido de carbono, el manejo de oxígeno dentro de las atmósferas controladas. Entonces, esta es información que tendremos que ir revisando para cada uno de los productos y bueno, en donde básicamente nosotros como prestadores de servicios logísticos estamos en manos de ustedes como expertos productores. Nosotros nos basamos en sus instrucciones para hacer la programación y el seguimiento de la temperatura desde origen hasta destino. Otro elemento importante a manejar en la operación de transportación de cargas perecederas y que igualmente aplica para peligrosas es que si los puertos, el aeropuerto o la instalación fronteriza no cuenta con espacios habilitados para el manejo de ese tipo de productos, entonces únicamente voy a tener 3 días para poder despacharla a la exportación o 3 días para poder importarla en el caso de que recibamos alguno de estos productos. Y otro aspecto importante hablando del tema de las tarimas es que las tarimas deben ir con un tratamiento de fumigado o estufado que se cumple con la norma 144 de Semarnat y que es una norma de aplicación internacional. Es una norma oficial mexicana, pero que tiene como base regulatoria una norma internacional para embalaje de madera. Si nosotros exportamos tarimas que no están con esta certificación, vamos a generar un problema enorme en el mercado destino, porque la mercancía no se va a poder sacar del contenedor a menos que se fumigue. ¿Y qué implica fumigar los pallets
con producto arriba, pues que el producto lo vamos a contaminar y que va a quedar inservible. Entonces, es importante que antes de generar cualquier carga tengamos esto presente. Y otro elemento también importante dentro del manejo logístico es la identificación de riesgos para los cuales voy a poder mitigar los riesgos que me corresponda a mí asumir como vendedor a través de un seguro de mercancía. Tenemos coberturas básicas únicamente para riesgos en transportación. Tenemos coberturas completas que no solamente cubren riesgos de transportación, sino cualquier riesgo como puede ser robo, como puede ser extravío de la mercancía a lo largo de su origen hasta su destino. E incluso también tenemos seguros que van aplicados a riesgos especiales, como es el caso de perecederos. Hay una cobertura especial para cadena de frío, en la cual me protege de cualquier variación que afecte a la mercancía por motivo de una descomposición técnica del producto. Que el contenedor dejó de funcionar y eso afectó al producto, sobre la merma de producto que se haya generado o incluso sobre el 100% del embarque, el seguro me avala y me regresa el valor que aseguré. Y bueno, algunos elementos importantes a considerar dentro de la transportación. Recuerden que en la preparación de la oferta internacional, les comentaba, es importante que tengamos identificado cuál es el término o el alcance del compromiso que voy a asumir en la entrega del producto. Si va a ser en mi fábrica, si va a ser en mi empacadora, pues entonces mi riesgo va a ser mínimo. Únicamente debo tener lista la mercancía con el embalaje adecuado en ese punto. Pero si mi alcance va a llegar hasta el punto de salida en puerto, aeropuerto o frontera, o va a trascender incluso hasta el país destino, llevándola hasta la bodega del cliente o llevándola al puerto destino o al aeropuerto destino, entonces yo tendré que contratar algunos servicios de transportación adicionales, como es un terrestre, como puede ser un marítimo o un transporte aéreo. Y bueno, dentro de la transportación terrestre es importante que ustedes identifiquen qué opciones tienen para mover carga agroalimentaria, que en el caso de los perecederos, lo básico es que toda unidad deba tener un generador de enfriamiento o un motogenerador para poder asegurar el movimiento de la carga de un punto a otro sin ningún riesgo. Habrá casos en los cuales, por las distancias, que pueden ser de horas, tal vez no sea necesario, no implique algún riesgo el mover la mercancía en una caja seca normal o en un camión de redilas, toda vez que cuando llegue el producto a un punto de salida, se meta a un área de enfriamiento para que pueda entrar con la temperatura idónea para transportación internacional al barco, al avión o trascender en un transporte terrestre internacional. Les comparto aquí dimensiones de algunos medios de transportación. Generalmente para frescos, pues usamos principalmente cajas de 48 pies o 53 pies, así como los denominados contenedores. Para el caso de transportación menor, podemos conseguir camionetas 3,5 toneladas refrigeradas o Torton refrigerados o cajas secas de tráiler refrigeradas. ¿Qué es importante tener presente al momento de cargar en un transporte? Bueno, número uno, el producto debe ser cargado uniformemente y dentro de las unidades de transportación, dentro de las cajas de transporte, hay ciertos límites que en el interior vienen marcados y se recomienda ampliamente que no excedamos ese límite, ya que es el espacio mínimo necesario que se va a utilizar para poder hacer maniobras de carga y descarga. Que este no debe ser menor al 5% del total del piso. ¿Sí? Y bueno, importante también que al momento de generar la carga, si mis pallets no ocupan el total de la caja de trailer o el total del contenedor, es importante que utilicen mecanismos de sujeción
o equipamiento adicional para evitar cualquier movimiento o desplazamiento del contenedor o dentro de la caja de tráiler que pueda dañar la mercancía. Evidentemente, para poder generar una carga idónea dentro de la unidad de transporte, yo necesito tener información sobre las dimensiones de los pallets, el peso de los pallets, para que con ello pueda identificar si todo cabe en un tráiler, si voy a requerir otro tráiler, si voy a requerir un contenedor pequeño o un contenedor más grande, como es el de 20 pies o el de 40 pies. Y otro elemento también importante, además de considerar cargar en camión, es cuál es la capacidad que soportan las carreteras y que están normadas a través de la NOM 012 de Comunicaciones y Transportes para poder transitar libremente en el país. Tal vez la caja de tráiler me permita en capacidad meterle hasta 30 toneladas de producto. Pero yo no puedo estar transitando un tráiler con caja seca de 30 toneladas de producto. ¿Sale? La norma aquí nos menciona que dependiendo del tipo de carretera, dependiendo del peso de la cabina, del peso del chasis, incluso el peso de la caja seca, voy a tener un espacio, una cantidad disponible de tonelaje o de kilos a transportar por distintos medios. Entonces, eso también es importante que lo revisemos. Nosotros recomendamos que en promedio estemos cargando 21, 22 toneladas, porque esto sumado al peso de la caja, al peso del contenedor, nos da todavía un rango dentro de los estándares nacionales y que también implica estar dentro de los estándares internacionales. Por ejemplo, para Estados Unidos, el peso bruto de un transporte terrestre, o sea, lo que es cabina, chasis y producto, no debe ser mayor a 80,000 libras. ¿Sale? 40 toneladas aproximadamente. Entonces yo tengo que segregar los pesos para identificar cuánto es lo máximo que me permite de carga. Y a su vez, particularmente con el tema de Estados Unidos, tengo regulaciones de transportes que me regulan el peso por cada uno de los ejes. Entonces tengo que identificar cuántos ejes tiene mi unidad de transporte para acomodar los pallets dependiendo de los pesos que puedan soportar cada uno de estos ejes. Entonces, es otra dinámica que necesitamos revisar con nuestros transportistas. Ahora, hablando del aéreo, les platico, bueno, estas son las modalidades de aéreo que tenemos, los distintos tipos de aviones en los que podemos mandar mercancía. Para el caso de carga perecedera, las opciones regulares es hacerlo a través de avión de pasajeros. Hay aviones de pasajeros que tienen compartimentos de carga en donde puedo ingresar el producto y por la duración del tiempo de tránsito no implica un riesgo sobresaliente para que el producto se eche a perder. Generalmente estos espacios de almacenaje van a una temperatura por compresión de aire de 7 a 8 grados. Entonces, puede aguantar muy bien un tránsito de 1, 2, 3 días vía aérea sin mayor merma para el producto. Tengo también aviones especializados en carga, en donde es importante que yo identifique cuál es la carga que se está moviendo en ese tipo de avión para saber si mi producto es viable que se maneje en ese tipo de aviones en conjunto con otras cargas y evite cualquier riesgo de contaminación. Y también tenemos la opción de contratar un avión para hacer un envío particular, lo que es el charter. Bueno, que en este caso ya estamos hablando de envíos de mucho volumen y que evidentemente con mucha urgencia van a poder soportar un precio de venta bastante fuerte. Importante tener presente que para calcular los envíos aéreos, yo necesito saber cuánto pesa la carga y cuánto ocupa en volumen la carga para hacer las conversiones a la base de la tarifa aérea. En términos de transportación internacional marítima, yo tengo dos opciones.
manejar la transportación dentro de las bodegas del barco o manejar carga contenerizada. En ambos casos yo necesito tener presente cuál es el peso y el volumen que voy a manejar, porque dependiendo de ello será la cantidad de contenedores que yo vaya a utilizar o la capacidad, perdón, o la disponibilidad de espacio que pueda tener el buque para transportar esta mercancía. Y que esto evidentemente me va a ayudar a poder hacer los cálculos de la transportación marítima internacional. Y bueno, adicional a esto, les comparto que en el tema del flete marítimo, además de pagar el movimiento de punto a punto, de puerto a puerto, hay algunos recargos adicionales que hoy en día están impactando también el valor de los fletes internacionales. En primer lugar, como yo voy a utilizar un contenedor refrigerado en comparación de un contenedor seco, el contenedor refrigerado tiene un precio mucho más elevado por el equipo que está utilizando. Si yo contrato atmósfera controlada, entonces también elevo un poco más el valor del flete. Si mi producto va hacia un puerto que actualmente se encuentre congestionado, entonces también esa congestión en puerto puede significar un retraso y un impacto en costo para el flete marítimo. Si encuentro temporada alta en estas rutas de exportación, entonces también por ser temporada alta me pueden incrementar el valor del flete marítimo. Entonces, hay diversas situaciones que dependerán de las rutas origen-destino y que nos llevarán a identificar algún recargo en particular. Evidentemente, para cada uno de estos ejercicios tendremos una propuesta de transportación internacional. ¿Qué es importante tener presente dentro de esa transportación internacional, ya sea marítima, aérea y terrestre? Bueno, la gama de prestadores de servicios y sobre todo evaluar que estos proveedores de servicios tengan experiencia en el manejo de carga alimenticia o agroalimentaria. Tener presente los tiempos de tránsito, tener presente las rutas, si son directas o con transbordo, tener también identificado los tiempos que voy a generar desde que estoy cargando en empacadora hasta que llega a puerto o aeropuerto, el tiempo del despacho aduanal y el tiempo del tránsito internacional. Asimismo, también identificar dentro de la gama de instalaciones por las cuales va a pasar la mercancía, que tengan la capacidad para manejar ese tipo de mercancía. Y reiterando el tema con perecederos, que los almacenes, tanto en puerto, aeropuerto, frontera, tengan espacios disponibles y equipamiento para poder manejar perecederos, así como también que el cliente final y en su país tengan esta capacidad para manejar perecederos. Porque de nada me va a servir que yo me esfuerce para llegar en un tiempo récord al destino final y todavía mi cliente tenga de plazo una semana o semana y media para desplazar el producto a la comercialización, si no cuenta con una bodega refrigerada, si el puerto al que llega no cuenta con instalaciones para conectar contenedores refrigerados y esto ponga en riesgo, evidentemente un riesgo que está en sus manos, el que el producto se eche a perder o no. Y bueno, finalmente quiero cerrar este tema platicándoles de cuál es la documentación que necesito para exportar. Bueno, básicamente, para que el producto pueda salir de México, que es lo más sencillo en tema de comercio exterior, lo que necesito es una factura y un packing list. Que si requiero certificado de origen o no, depende. Si es para aplicar una preferencia arancelaria, dependerá si el certificado me lo pide mi comprador o no. Yo aquí en México no requiero presentar un certificado EUR1 para la Unión Europea si no me lo pide mi cliente, pero habrá algunos otros productos en donde sí se requiera un certificado especial, un certificado de origen especial, como es el caso del café, en donde no se puede exportar café sin que se presente a la aduana mexicana un certificado de origen por parte del Instituto, de la MECAFE, ya es un certificado avalado por el Instituto Mundial del Café.
si yo voy a exportar algún procesado o algún destilado, por ejemplo, de agave, como es el caso del tequila o el mezcal, debo acompañar esa exportación igualmente de un certificado aprobado por el Consejo Regulador del Tequila o del Mezcal. Si no, la mercancía no puede salir del país. Pero en general son para ese tipo de productos donde se requiere algún certificado en especial. El problema generalmente viene al importador, al comprador. ¿Cuáles son esos requisitos no arancelarios o documentarios que deben presentar? Y bueno, el comprador, y eso también para que lo tengan identificado, en el momento en que estén negociando con una empresa que les puede estar solicitando cotizaciones de productos, sepan que esa empresa tenga el conocimiento y las certificaciones necesarias para poder importar el producto. Y en este punto, confirmar con ellos si están dentro de un padrón de importadores o hay algún tipo de licencia a la importación que les esté pidiendo su gobierno. También importante verificar que si nosotros vamos a realizar un esfuerzo para cotizar a un mercado extranjero, que el producto pueda entrar a ese mercado extranjero. Por ejemplo, si yo quiero exportar limón a China, de nada me va a servir que en este momento yo me esfuerce en generar una cotización para exportar limón a China, porque todavía no hay un protocolo sanitario en donde el gobierno chino y el gobierno mexicano establezcan la posibilidad de hacer esta exportación. Simplemente el producto no va a entrar a China. ¿Sale? O como es el caso, por ejemplo, del aguacate a Estados Unidos, en donde hay un protocolo en donde el Departamento de Agricultura únicamente da autorización para que sea aguacate de Michoacán el que entre a Estados Unidos. Y se amplió ese protocolo para aguacate de Jalisco. Pero si yo tengo en Veracruz producción de aguacate Hass, no lo puedo exportar a Estados Unidos si no es a través de una empacadora en Michoacán. ¿Okay? El tema de protocolos sanitarios, tema de certificados fitosanitarios a la exportación. Toda exportación de producto fresco debe ir acompañada de un certificado de exportación, no como un requisito para salida, sino como un requisito a la llegada al país. Al comprador le van a pedir de entrada el certificado fitosanitario del gobierno mexicano, que se tramita ante Senacica, para que ellos puedan también hacer su inspección a la llegada del producto y emitir también su certificado de validación de que el producto llegó en las condiciones idóneas para ser consumido en el país destino. Y en algunos casos tendremos algún tipo de certificación que tal vez no sea un impedimento legal para que el producto entre, pero sí puede ser un impedimento comercial para que mi para que mi comprador decida comprarme producto. Alguna de estas certificaciones para perecederos es, para el caso de instalaciones como empacadoras, el CITIPAT o es una certificación que brinda seguridad en las instalaciones. Tenemos también una certificación sobre inocuidad alimentaria, como es el caso de Primus, una certificación sobre riesgos y control en el manejo del producto, como es HACCP. También tenemos certificación para buenas prácticas agrícolas, que en este caso es Global Gap y que es necesaria para entrar al mercado europeo. Si yo no tengo certificación Global Gap, no voy a poder exportar a la Unión Europea. Y algunas otras certificaciones que dependen del mercado destino, como es el caso de Halal, para el cumplimiento de las prácticas islámicas, y como es el caso de Kosher, que va en torno a cumplir las normas de alimentación judías. Y bueno, por último, les quiero compartir, les había mencionado de los tipos de cambio internacional, como es el wire transfer, la carta de crédito y el factoraje. Bueno, el wire transfer es simplemente la posibilidad de poder tener recepción de pagos y emisión de pagos a través de nuestra cuenta bancaria o a través del banco en el que tengo mi cuenta. ¿Sabe? Yo lo puedo hacer a través de la banca electrónica
o puedo solicitar a un ejecutivo o en ventanilla la generación de una instrucción de pago internacional o la instrucción de recepción de pagos a mi cuenta. Tengo otra opción que es carta de crédito, que es un mecanismo muy fiable para nosotros como exportadores, porque me da la seguridad de que yo cumpliendo cabalmente con la documentación y con los tiempos de la operación de exportación, hay un banco que va a acreditar el pago una vez que yo le entregue todas las pruebas documentales de esa exportación. Y el comprador asume la responsabilidad de pagarle a su banco, que a su vez adquiere una responsabilidad de pago a mi banco en México, que es el que me va a liquidar. De tal manera que yo estoy cubierto con esta carta de crédito, presentando los documentos a mi banco me paga y ya todo el tema de liquidación se queda entre bancos y el comprador. Evidentemente, este tema de carta de crédito es un beneficio para mí como exportador que va a depender su uso y su formulación de la posibilidad del comprador, porque el comprador es el que solicita la carta de crédito en su país. Si se la aprueban, ya la hicimos ambos y yo voy a tener una exportación de lo más seguro. Hay otro mecanismo de pago internacional que se llama factoraje, a través del cual una empresa se compromete a comprar, digámoslo así, la deuda de mi comprador. Esta empresa de factoraje entra como un aval de pago y me va a ayudar a mí a tener liquidez. Me puede pagar inmediatamente un porcentaje del total de la factura. Estos porcentajes andan entre un 70 a un 80% y el restante, una vez ellos se encarguen de hacer el cobro o de tener la liquidación por parte del comprador. Actualmente en Comce Veracruz estamos afinando unos mecanismos de trabajo vía factoraje con empresas que ofrecen este servicio y bueno, que muy pronto les haremos saber para que puedan tener este beneficio en una herramienta muy funcional para mantener liquidez en el negocio de la exportación. Y bueno, pues con todos estos elementos, yo puedo ir completando cada uno de los campos que les compartí aquí, integran una oferta comercial de exportación. Evidentemente, este es un documento final, es un documento ya compromisorio a una oferta y a una obligación sobre cantidades, precios y entregas, que bueno, va a ir en función de también la evaluación que ustedes hagan de su negocio. Entonces, por mi parte, es todo. Yo sé que fue poco el tiempo y los temas requieren muchísima profundidad para su completa comprensión, sobre todo para aquellos que no han tenido alguna experiencia exportadora. Y bueno, pues ante ello quedo a sus órdenes. Les comparto mis datos por esta vía para que si hay algo en lo que podamos apoyarles ya en su formación, en su camino a la exportación, pues con todo gusto podamos hacerlo. Pues les reitero a todos el agradecimiento de compartir esta tarde con un servidor y con el equipo de Comce Veracruz. Y bueno, pues también quedo atento a sus comentarios o alguna duda que hayan tenido durante esta exposición. Muchas gracias. Bien, maestra Liliana, me parece que no hay algún comentario adicional. No sé si gustes compartirnos algo para cerrar la sesión. Pues nada, solo darte las gracias. Yo creo que, espero que primero no se espanten, ¿verdad? De todo lo que implica exportar, pero pues la recomendación es esto, que se acerquen a los expertos que son ustedes.
esto me queda claro que es una charla introductoria de todo lo que implica exportar, que hay que prepararse. Las oportunidades llegan, pero hay que estar preparado cuando llegan esas oportunidades, ¿no? Y bueno, entre todos ver qué es lo que tienen que hacer ellos como empresarios, nosotros como gobierno, ustedes como iniciativa privada, para poder cerrar pinzas y hacer negocios. Los mercados están esperando y ya ves todas las puertas que tocamos el año pasado, Norteamérica, Europa, Emiratos Árabes, quieren todo de todo. Bueno, ya sin mencionar Asia, que es lo que estás viendo tú con Sedecop, pero los mercados están esperando, pero sí necesitamos prepararnos, cumplir con normatividad nacional, con la extranjera y todo este caminito, ¿no? Entonces yo te agradezco muchísimo, como siempre, José Luis, todo tu invaluable apoyo. Y bueno, quien quiera comenzar este recorrido, repito, sí agarrarse de la mano de los expertos para disminuir los riesgos y tener una negociación exitosa. Muchísimas gracias de corazón. Maestra Liliana, una pregunta. Sí, adelante, Rómulo, adelante. Una pregunta. ¿Habrá la posibilidad de que ustedes puedan capacitar a nuestra gente en este proceso para la exportación? Sí, con todo gusto, Rómulo. Pues de hecho, para eso estamos. Y bueno, la intención de esto, como bien comenta la maestra, no es espantarlos, sino que vean toda la gama de elementos que necesitamos tener controlados. Por supuesto, como exportador, difícilmente vas a poder tener cada uno de ellos con detalle, pero para eso hay prestadores de servicios. La intención es que eduquemos a los productores, a los hombres y mujeres de negocio del sector agropecuario a generar estos equipos de trabajo para solventar su exportación, y con todo gusto les podemos dar la capacitación en los elementos que expusimos y vayan a fortalecer su oferta exportable. Cuenta con nosotros, Rómulo, en esa parte, y bueno, pues ahora sí quedaría atento al requerimiento en específico sobre qué temas o qué elementos de capacitación requieren, para sobre eso irnos y desarrollar la propuesta en tema. Gracias. Nos pondríamos en contacto contigo a través del correo que nos has facilitado y estaríamos en contacto, por favor. Por supuesto, aquí está mi correo electrónico. Igualmente, ahí me encuentran en redes sociales por lo que necesiten. Muchas gracias. Muy bien, pues les agradezco nuevamente a todos la participación. Si no hay alguna otra duda, cerramos la sesión. Les comparto que esta sesión fue grabada y les agradezco a todos la autorización tácita de esta grabación para compartirla a través de nuestro canal de YouTube. La van a poder encontrar también ahí por si hay algún tema que quieran profundizar, repasarla nuevamente y bueno, pues como siempre a su disposición para apoyarles en lo que requieran. Les deseo a todos una excelente tarde y muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias, José Luis. Buena tarde a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación.